Mire, en el Ecuador, como conocemos la gran mayoría de latinoamericanos, se está implantando este modelo del socialismo del siglo XXI, que prácticamente nadie sabe qué mismo es el socialismo del siglo XXI. Pero sí hay evidencias, hay resultados que nos permiten comparar con modelos que ya los conocemos. Por ejemplo, este socialismo del siglo XXI en el Ecuador se asemeja muchísimo al comunismo de Cuba, al fundamentalismo de Irán, al estalinismo de la ex Unión Soviética, porque en el Ecuador no hay una auténtica libertad de expresión, como no hay libertad de expresión en Cuba. Se suspendió a un canal de televisión, Teleamazonas, porque no le gustó al presidente de la República lo que ahí se mencionaba. Se clausuró una radio de los indígenas, Radio Rutan, igualmente porque el presidente decía que supuestamente le estarían atacando a él. Ya mandó, le puedo dar uno rapidísimo. Se sacaron a 3 periodistas de 3 canales de televisión que aparentemente decían pues lo que estaba sucediendo en el Ecuador y no le gustaba al presidente de la República, los actos de corrupción en el Ecuador, la negligencia, la irresponsabilidad, el totalitarismo de este modelo del siglo XXI. Otro ejemplo, el presidente de la República incautó, con o sin razón, 4 canales de televisión del sector privado, con el pretexto de que los iba a vender enseguida, al mes siguiente, a los 3 meses, a los 6 meses. Han pasado prácticamente 2 años y medio y no vende esos canales de televisión y los está mal utilizando para perseguir a los adversarios políticos y para beneficiarse él, engañando al país, mintiendo al Ecuador sobre los logros de su modelo de socialismo del siglo XXI. Las firmas se las puede recoger. Según la Constitución, se requieren el 15% del padrón electoral. El padrón electoral son de aproximadamente 10.500.000 personas. Es decir, se requieren un poco más de 1,5 millones de firmas. Yo creo que se pueden recoger 1,5 millones, se pueden recoger 2, 3 millones de firmas, a lo mejor hasta 4 millones de firmas, porque hay un gran descontento en el Ecuador. Por donde yo camino, la gente nos dice, bueno, ¿y cuándo le sacan a este presidente? ¿Y cuándo le votan a este presidente? Entonces, ese no es el problema, recoger las firmas. El problema va a ser cuando venga el referéndum para la revocatoria del mandato, porque yo decía al comienzo de esta entrevista que hay evidencias de similitud del modelo llamado socialismo del siglo XXI con lo que sucede en Cuba, con lo que sucedió en la Alemania comunista, con lo que sucedió en la ex Unión Soviética, y es que en el Ecuador el presidente de la República es dueño absoluto del Consejo Nacional Electoral, del árbitro electoral. Entonces el presidente gana elecciones pero con fraude. Nosotros hemos denunciado al interior del país, pero obviamente como todos los organismos de control están sometidos al presidente de la República, el fiscal, el contralor, el Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, entonces no hay a quien quejarse. Así que ese es el grave problema, el grave escollo que tenemos los ecuatorianos al intentar revocarle el mandato al presidente Correa. Repito, las firmas se las puede recoger, no solamente lo que manda la ley 1,5 millones, posiblemente el doble, pero el tema complicado va a ser en el referéndum, porque seguramente ellos van a hacer fraude, porque ellos controlan todo el mecanismo electoral. Mire, ese es el cuento de los comunistas del socialismo del siglo XXI, así es como engañan a la gente. Y es una lástima que acá en los Estados Unidos se han dejado engañar. Estuve en Washington en una reunión con un grupo de gente y les decía lo mismo cuando me preguntaron. Alguien dijo, pero parece que Correa no es igual que Chávez, parece que Correa se está alejando de Chávez. Mentira, Correa es idéntico a Chávez. Posiblemente Correa es más peligroso que Chávez, porque Correa tiene todo el aval, toda la experiencia de Fidel Castro de 50 años. A eso se suma toda la experiencia con los aciertos y errores de Hugo Chávez en el ejercicio, en el poder de cerca de 12 años. Y entonces, pues, Correa engaña diciendo, no, yo soy diferente a Chávez, yo no voy a seguir el camino de Chávez. Y posiblemente esa sea la estrategia concertada con el propio Chávez para seguir ganando incautos y para que la gente, especialmente en el exterior, piense que Correa va a ser diferente. Y Correa poco a poco, pero de manera sistemática, va ganando terreno, va controlando a los diferentes sectores. Correa
tiene el control absoluto de lo que se llama el quinto poder del Estado, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué hace este consejo? Este consejo va a nombrar al próximo fiscal, al contralor, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia, a la Corte Constitucional, al Consejo Nacional Electoral, prácticamente a todas las instituciones del Estado. Y ese consejo es de Rafael Correa. Entonces, con ese Consejo de Participación Ciudadana va a tomar el control absoluto del país. Correa, haciendo fraude, está aprobando leyes en el Congreso Nacional, o ahora llamada Asamblea Nacional. Hace 2 meses aprobó una ley con 62 votos, cuando se requieren 63 votos, porque un voto fue utilizado de manera fraudulenta por un asambleísta que no estaba legalmente capacitado para votar. Nosotros denunciamos ante la Corte Constitucional, pero como todos son de Correa, pues obviamente no va a pasar nada. Hace un par de meses atrás aprobó una ley de reforma tributaria con 3 votos de asambleístas que no estuvieron en la Asamblea Nacional. Entonces, imagínense, con 124 personas que constituyen la Asamblea Nacional hace fraude. Imaginemos lo que puede ocurrir con 7 millones de votantes en las elecciones. Así que, insisto, Correa es idéntico a Chávez. Correa posiblemente es más peligroso que Chávez, y ojalá por la gente que piensa que Correa se está alejando de Chávez es mentira. Es parte de la estrategia para seguir ganando más espacio, tanto en el país como en el contexto internacional. Sí. Mire, hay una presión inmensa en el pueblo ecuatoriano para que se reinicien las relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia. Y también yo creo que los colombianos tienen un arma letal en contra del gobierno ecuatoriano y también del gobierno venezolano, que son las pruebas de los vínculos del gobierno ecuatoriano con las FARC. Entonces yo creo que estas dos evidencias o argumentos son los que están obligando, presionando al gobierno de Rafael Correa para reanudar relaciones con Colombia. Pero no me cabe la menor duda que ante la pérdida de popularidad del presidente Correa, la pérdida en las encuestas del presidente Correa, y el presidente Correa es un esclavo de las encuestas, podría en cualquier momento inventarse cualquier problema con Colombia para tratar de recuperar popularidad en base pues al patrioterismo. Fue una actitud desmedida. ¿Por qué? Bueno, primero un antecedente. Nosotros parcialmente estuvimos de acuerdo con el presidente Correa, porque obviamente no podemos permitir bajo ningún concepto que se viole la soberanía ecuatoriana y repudiamos esa actitud del gobierno colombiano. Pero con la misma fuerza como la que repudiamos la actitud del gobierno colombiano, rechazamos la actitud de traición a la patria del gobierno de Rafael Correa, al haber permitido con su conocimiento que una fuerza militar extranjera e irregular, como son las FARC, ocupen soberanía ecuatoriana, violen la soberanía ecuatoriana ocupando el destacamento de Angostura. Entonces, para dar el segundo paso, hay que dar el primer paso. Y el Ecuador, con el gobierno, dio el primer paso. Permitió que la guerrilla colombiana viole la soberanía nacional. Y entonces eso dio pretexto para que se dé el segundo paso, que fue el bombardeo de Colombia a territorio ecuatoriano ocupado por las FARC. Pero digo que la actitud fue desproporcionada porque el gobierno ecuatoriano, en lugar de, en ocasiones anteriores, de haber colaborado como exige los acuerdos internacionales, de haber colaborado con el gobierno colombiano, cuando el gobierno colombiano daba información sobre la presencia de las FARC en territorio ecuatoriano, lo que hacía el gobierno ecuatoriano más bien es ganar tiempo para que los destacamentos guerrilleros se movilicen, luego daban información al ejército ecuatoriano sobre la ubicación anterior de fuerzas de las FARC, y cuando el ejército ecuatoriano iba a la ubicación anterior de las FARC, obviamente ya no estaban ahí porque ya habían sido avisadas por el gobierno ecuatoriano y las FARC se movilizaban. Los vínculos son clarísimos del gobierno ecuatoriano con las FARC, y la última evidencia es lo que acaba de suceder hace 2 días, cuando el gobierno colombiano agradece al gobierno ecuatoriano por el apoyo para el ataque de Colombia a las FARC y la muerte de 25 guerrilleros, y ahora se sabe... Y ahora se sabe que ahí estuvo
el Mono Jojoy, uno de los altos dirigentes de las FARC. ¿Qué hace el gobierno ecuatoriano? Rápidamente sale a desmentir, a decir, no, señores, nosotros hemos apoyado, es mentira. ¿Por qué? Porque no quieren que las FARC se enojen, porque no quieren que sus aliados, en este caso, pues, como son las FARC, se vayan a resentir. Entonces, el que no quiere ver, bueno, ya que no vea. El que no quiere oír, que no escuche. Pero las personas que analizamos, que somos objetivas, estamos convencidas de la vinculación del gobierno de Rafael Correa con las FARC. Nosotros siempre opinamos de que el conflicto colombiano interno tiene que ser solucionado por Colombia, obviamente, pero ojalá lo más rápidamente posible. No solamente porque se siguen perdiendo vidas humanas, todas las vidas humanas son valorables, todas las vidas humanas. Y ojalá pues entiendan las fuerzas de las FARC que ha llegado el momento de dialogar, de a lo mejor llegar a un acuerdo político, obviamente que lo crea adecuado el gobierno colombiano y se solucione este conflicto, porque mucha gente sigue sufriendo las consecuencias de este conflicto. Y creo que después de Colombia, el país que más sufre es el Ecuador, justamente por la cercanía a la frontera conflictiva en la que se realizan pues estos combates con las FARC. Es un as que debajo de la manga lo quiere tener el presidente Correa, porque todos sabemos en el Ecuador que el que maneja a la justicia ecuatoriana tiene un nombre, y ese nombre es Rafael Correa. Rafael Correa es el dueño absoluto de toda la institucionalidad ecuatoriana, dueño de la Corte Constitucional, dueño de la justicia, dueño de la Fiscalía, dueño de todos los organismos de control. Entonces, creo que está mal utilizando la justicia el presidente Correa, no sé, para tratar de ganar. ¿Cree que tiene garantías el presidente Santos para ir a Quito, a una cumbre, a una reunión con el gobierno ecuatoriano? Yo pienso ¿Podría que ser objeto de un eventual arresto? Mire, no solamente pues que no es una muestra de solidaridad con un presidente de un gobierno amigo, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que es una actitud de descortesía, es una actitud que no nos va a conducir a nada el que se mantenga esa presión a través de la justicia ecuatoriana, manipulándola para crearle pues un ambiente no favorable al presidente Santos. Si quieren actuar con justicia, ¿por qué no investigan a los responsables de que las FARC hayan violado la soberanía ecuatoriana y hayan utilizado territorio ecuatoriano? Porque mucha gente sabía que el destacamento de Angostura existía. Extranjeros, ahí está gente de México que estuvieron en un evento en donde se concentraron guerrilleros de varios países del mundo, en la ciudad de Quito, auspiciado por el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo es posible que ellos se vayan en tour, en bus, y lleguen al destacamento de Angostura? Y las fuerzas ecuatorianas no conocían el destacamento de Angostura. Por favor, ese cuento obviamente no se lo va a creer nadie, pues que tenga los 5 sentidos bien puestos, ¿no? Así que yo creo que hay que mirar la página si quieren tener relaciones diplomáticas adecuadas con los vecinos, pues obviamente el Ecuador tiene que comenzar a cambiar en ese aspecto. El Ecuador más bien debería hacer un mea culpa, el Ecuador debería cortar esos vínculos peligrosísimos que tiene con las FARC, con el narcotráfico, con el terrorismo, y comenzar a dar una imagen diferente ante el mundo entero.